El título del mensaje de hoy es 5 buenas razones para ayunar. Dilo conmigo, 5 buenas razones para ayunar. ¿Alguien trajo su Biblia? ¿Hay cristianos armados o no? ¿Hay cristianos con espada? Eso, ahí en tu Biblia quiero que pongas un marcador en 3 lugares. En 1 Corintios 9, Mateo 4, Marcos 9. Voy a repetir. Pongo un marcador, esto nos ahorra tiempo en el camino. 1 Corintios 9, Mateo 4, Marcos 9. Cualquier otro versículo que leeremos los tendré en la pantalla para todos, por si no tienen tiempo de encontrarlo. Y mientras ustedes van buscando en su Biblia, voy a orar. Señor, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros oídos y abrimos nuestras mentes para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros hoy. Danos corazones receptivos como tierra fértil que recibe buena semilla de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, estamos hoy en día 1 de 21 días de oración y ayuno que estamos haciendo como iglesia. La mayoría de las personas están familiarizados con lo que es la oración. Aunque no lo practiques mucho o no sea una parte grande o importante en tu vida, pues yo creo que la mayoría saben o han escuchado de qué es la oración. Sin embargo, este asunto de ayunar como una disciplina espiritual no es muy conocida, especialmente si eres más nuevo en la fe cristiana o de repente si no sigues a Jesús. Y aún como cristianos, ahí lo vimos, ¿no? Es una de las disciplinas espirituales menos practicadas. Voy a empezar con esta línea para los que toman apuntes. Dice, el ayuno es una disciplina espiritual que es un acto físico. El ayuno es una disciplina espiritual que es un acto físico. Ahora, la disciplina espiritual de ayunar es cuando voluntariamente te abstienes de comer comida por propósitos espirituales. O sea, reemplazas el tiempo y la comida que normalmente alimentaría tu cuerpo con tiempo alimentando tu espíritu por medio de lectura de la palabra, oración y adoración al Señor. Es una decisión deliberada de redirigir nuestro enfoque de lo físico a lo espiritual. Tiene que ver el ayuno con abstenerse de comida. Ahora, abstenerse de televisión o de redes sociales, esas cosas pueden ser buenas, pero ese no es un ayuno bíblico. Eso puede ser un buen ayuno que llamamos un ayuno del alma, que puede acompañar tu ayuno bíblico que es de comida. Sin embargo, no diríamos que es lo mismo. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque técnicamente la Biblia, cuando habla de ayunar, la palabra ayuno, cuando tú y yo leemos ayuno o ayunar, esa palabra original quiere decir cubrir tu boca y rehusarte a comer. Por eso no es lo mismo un ayuno del alma como dejar de mirar cosas que pueden ser buenos acompañando el ayuno bíblico. Es un tiempo de autoexaminación espiritual. Ahora, si somos honestos, esto del ayuno puede ser intimidante, especialmente para personas que nunca lo han hecho. Especialmente en la sociedad de hoy, que es una cultura de entretenimiento, gratificación y placer. Especialmente en el estilo de vida de la generación de hoy, no es común escuchar de personas decir, voy a sacrificar algo. No es común y no es deseado. No es fácil ayunar, no es divertido ayunar, pero es poderoso para tu vida espiritual ayunar. Quiero aclarar que ayunar nunca es o tiene la intención de manipular a Dios. Tú no entras a un ayuno pensando que te vas a ganar el favor o te vas a ganar las bendiciones o te vas a ganar los milagros de Dios. Esa es la gracia de Dios y por la sangre de Jesús que recibimos bendiciones como esas. Pero el ayuno no busca manipular a Dios y no busca a forzar a Dios a hacer cosas que Él no quiere hacer. El ayuno te prepara a ti y me prepara a mí para recibir respuesta de Dios a nuestras oraciones cuando le buscamos. El ayuno prepara nuestros corazones para decir, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Ahora, a través de los años me he topado con muchos que en el camino se han desilusionado con Dios cuando ayunan y oran, pero Dios no hace lo que ellos quieren que Él haga. Me he encontrado con personas que literalmente se enojan, se frustran y hasta piensan que tienen el derecho de enojarse con Dios
Porque supuestamente Dios no hizo lo que ellos querían que Él hiciera, cuando ellos querían que Él lo hiciera y a la manera que ellos querían que Él lo hiciera. Como si ellos fueran Dios y Él no. Y es interesante para mí. Mira lo interesante. No hay nada malo en pedirle a Dios. Es más, la Biblia nos enseña y nos motiva a pedirle a Dios. No hay nada malo con pedirle a Dios. Pero sí está mal demandar de Dios. O sea, no hay nada mal, por ejemplo, si yo le pido a Dios, Señor, te pido por mi tía fulana que tiene una cirugía y te pido que tú permitas que todo salga bien y en el nombre de Jesús su sanidad está en tus manos, lo declaro y lo quiero en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Eso está bien, pero si yo digo, Señor, yo demando que tú sanes y que tú eso no está bien, porque Dios no es un Dios a ser manipulado, ni Él es marioneta para yo decirle qué hacer. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque algunos a veces usan disciplinas espirituales pensando, bueno, yo voy a hacer esto para lograr que Dios haga lo que yo quiero. Pero recuerda que tú eres tú y Dios es Dios. Entonces es importante entender el corazón tras un corazón que realmente quiere honrar a Dios con el ayuno. Entonces no hay nada malo en pedir, pero sí está mal demandar. El ayunar te lleva a un lugar en tu corazón de obediencia, humildad y dependencia total del Señor. Aquí hay otra línea que les quiero dar. El ayuno es una invitación. ¿El ayuno es una qué? Invitación. No es un requerimiento. No es algo que Dios a la fuerza tienes que hacer. No es algo que si no lo haces, Dios te castiga. Es algo que tú y yo decidimos voluntariamente hacer o no hacer. Es cuando tú y yo decimos, Señor, yo elijo desconectarme de algo que mi carne desea con el propósito de acercarme a ti y remover las distracciones. Como sacrificio te entrego estas cosas mientras busco más de ti en mi vida espiritual. Esto es algo que verdaderamente cautiva el corazón y la atención del Señor. Entonces yo quiero desafiarles hoy con este mensaje, compartiendo con ustedes 5 buenas razones para ayunar. ¿Ok? Y no pienses ahora mismo, ojalá fulana estuviera aquí. Fulano tiene que escuchar. No, esto es para ti. ¿Ok? Es para ti y es para mí. El ayunar es poderoso, el ayunar es significativo y yo doy testimonio en mi vida de que muchas de las grandes victorias y muchos de los momentos significativos en mi vida personal, familiar y profesional, yo puedo siempre encontrar una conexión con un tiempo intencional de oración y ayuno. Así que vamos, ¿están listos? ¿Están listos? Pregúntale a la persona a tu lado, ¿están listos? ¿Están listos? 5 buenas razones para ayunar. Número 1, la primera razón, por conexión con Dios. Conexión con Dios. Tú no fuiste creado para ser religioso. Tú fuiste creado para tener relación con tu Padre Celestial. Y fíjate que todos nosotros estamos en algún punto de esta escala, o 0 a 10 o algún lugar en el centro, por ahí está nuestra relación con Dios. Y yo creo firmemente que todos podemos mejorar. Todos podemos fortalecer y acercarnos más en nuestra relación con el Señor. Pero tenemos que desearlo. Para mí me recuerda mucho cuando lo que es la señal de conexión en tu teléfono. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde tenías que hacer una llamada o mandar un texto y no tenía señal? Y te frustras y dices, no tengo señal. ¿Qué haces? Empiezas a buscar la señal. Hasta en el piso te tiras y encuentras señal, ¿sí o no? Tan desesperado por conexión. Yo me pregunto, ¿cómo podría lucir nuestras vidas si estuviéramos desesperados por estar conectados con Dios y no perder conexión? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestra vida espiritual? Si fuéramos honestos y dijéramos, ¿sabes qué, Señor? Los últimos meses del 2024 estuve desconectado y apartado, pero quiero mejorar eso ahora y quiero afirmarme ahora en el 2025 contigo. En el libro de Joel, el profeta Joel llama al pueblo a un ayuno corporativo como nación. No lo tienen que buscar, no se los pedí aquí en la pantalla. Joel 2:12 dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que volvamos de todo ¿qué? Dios no está detrás de tu billetera. Dios no está detrás de tus cosas. Dios está atrás de tu corazón. Y dice, vuélvanse a mí. ¿Cómo nos volvemos al Señor? Con ayuno, llantos, con un corazón realmente entregado, arrepentido al Señor. El Señor tiene propósito. Pero mira, hay 2 problemas comunes que tenemos todos los seres humanos. 2 problemas comunes. ¿Qué es? No estamos lo suficientemente conectados a Dios. Problema 1. Problema 2, estamos muy conectados al mundo. Esto es un constante problema.
no estamos conectados suficientemente a Dios, problema uno. Problema dos, muy conectados al mundo. Entonces, le doy aquí la respuesta. Primero, la oración nos conecta a Dios. La oración nos conecta a Dios. Cuando tú oras, te pone en cercanía con Dios. Cuando tú oras, incrementa la intimidad en tu relación con Dios. Eso resuelve el primer problema de no estar lo suficientemente conectados con Dios. ¿Cuál es la respuesta? Oración. Entre más tiempo pasas orando con Dios, más grande tu fe crece. Y entre más grande tu fe crece, más confianza tienes en Él, en su palabra y en tu identidad. Entre menos tiempo oras y pasas tiempo con el Señor, menos vas a tener fe y menos conexión vas a tener. Ahora, segundo, el ayuno nos desconecta del mundo. Fíjate que el ayuno, resuelve el problema de estar muy conectados al mundo. Es una de las disciplinas menos conocidas y menos practicadas en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque no es fácil. Ahora, ojo, el ayunar no es castigarte a ti mismo porque Dios quiere que sufras así como sufrió Jesús. No, el ayunar es porque Dios quiere simplemente que te desconectes de todo lo físico y todo lo emocional y todo de la carne que te jala y muchas veces te hace desenfocar de las cosas más importantes espirituales. Entonces la oración te conecta con Dios, el ayuno nos desconecta del mundo. Número 3, la combinación de los dos es poder. La combinación de los dos es algo poderoso. Y quizás tú y yo decimos, bueno, pero ¿realmente se puede acercar a Dios? Claro que se puede acercar a Dios. ¿Cuántos aquí han experimentado cercanía con Dios en algún momento en su vida? Muchos de nosotros. Es más, Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tienes que ser intencional en cercanía con Dios. Entonces, segunda razón, buena razón para ayunar, control sobre tu carne. Control sobre tu carne. Cuando tú ayunas, tú le dices a tu carne lo que vas a hacer y a tu carne lo que no va a hacer. ¿Saben cuál es el problema principal de muchos? El problema principal de muchos es que tu carne es el que te dice a ti qué hacer. En el currículo de Freedom, para todos los que han hecho Freedom, tenemos una lección que se llama orden espiritual. Y hablamos de que somos seres trinos. Somos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Fíjate que cuando la Biblia se refiere a la carne, eso se refiere a cuerpo y alma. ¿Cuál es la meta como cristianos? Es recibir el Espíritu Santo para que el espíritu en nuestra vida se fortalezca. Hay una batalla y una lucha entre los tres. Cuerpo quiere liderar, alma quiere liderar y generalmente a menos de que alimentemos espíritu, el espíritu no puede liderar. ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice, ay, te dejaste guiar por tus emociones? Alma está liderando. O otras veces tomamos decisiones por apetitos que tenemos, por antojos que tienen nuestros cuerpos, que muchas veces no son saludables y no son los mejores, y somos guiados por nuestro cuerpo. El que más alimentamos es el que está liderando nuestra vida. Ahora, lo interesante es que Pablo habla acerca de esto, él habla acerca de esta tensión, de esta lucha que hay especialmente con la carne en 1 Corintios 9. Creo que les pedí que abrieran ahí a 1 Corintios 9, versículo 24. Miren lo que escribe Pablo, dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Interesante, ¿no? Pablo nos da aquí una ilustración hablando de la disciplina del cuerpo y hablando de que nosotros podemos llegar a un punto donde entrenamos el cuerpo y disciplinamos a decirle lo que hace y lo que no debe hacer. Por lo tanto, cuerpo, en estos 21 días no voy a comer esto. O cuerpo, en estos 21 días no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque estoy buscando tener autocontrol. Aquí hay una línea. El ayunar es intencionalmente hacer pasar hambre mi carne para intencionalmente alimentar mi espíritu. Yo quiero motivarles a todos a alimentar su vida espiritual, disciplinando la carne, no dándole todo antojo que tiene.
¿Saben qué es un pensamiento interesante? Mira la realidad, somos cuerpos, somos físicamente, o sea, y tenemos ojos. Y aquí todos, como tenemos ojos y tenemos mente, algunos diríamos, ese brother le quedaría bien un ayuno o dos, ¿no? Porque tenemos ojos. Ahora, yo me pregunto esto, ¿qué tal si no viéramos lo físico, si viéramos lo espiritual? Si viéramos tu hombre o tu mujer espiritual ahora mismo, ¿estaríamos preocupados por malnutrición? ¿Estaríamos preocupados si tú te vieses en un espejo espiritualmente como luce, estarías con ganas de ir al hospital? ¿Por qué lo digo? Porque fíjate algo que yo he aprendido. Todos aquí, hoy domingo, lo más seguro es que un domingo normal, común y corriente, almorzaríamos ahora en la tarde y después lo más seguro es que cenaríamos en la noche. Y lo más probable es que mañana, lunes, desayunas, almuerzas y cenas o algunas comidas, dependiendo cómo comes tú. ¿Sí o no? ¿Y el martes también? ¿Sí o no? ¿Y el miércoles? ¿Comen? ¿Y el jueves? ¿Comen? Nadie dice, ay, ya comí domingo, espero hasta el próximo domingo. Nadie dice eso. Pero espiritualmente, ¿qué hacemos muchas veces? Comemos espiritualmente cuando venimos a la iglesia, o sea, nos alimentamos, y no nos metemos nada espiritualmente en la boca hasta el próximo domingo si es que venimos a la iglesia. ¿Alguien me está siguiendo? Y por eso es que hay gente que espiritualmente están raquíticas. ¿Por qué? Porque no saben preparar su comida o no saben alimentarse. Y Pablo nos da una lección aquí y es importante para nosotros entender que si queremos fortalecernos, mira, quizás tú puedes levantar 200 libras haciendo ejercicios en el gimnasio físicamente, pero no puedes levantar ni una pesa de 1 libra espiritualmente si no estás alimentándote y fortaleciéndote. Vemos que Jesús practicó, cuando caminó por la tierra, practicó el ayuno. En Mateo 4, creo que se los pedí también ahí, Mateo 4, vemos que Jesús en un momento clave, importante en su vida, antes de empezar su ministerio, mira lo interesante que dice, Mateo 4, versículo 1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Pausa. ¿Quién lo llevó? ¿El Espíritu llevó a quién? A Jesús. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para hacer qué? ¿Por quién? Si eso pasó con Jesús, ¿quién eres tú y quién soy yo? Para pensar que a veces el Espíritu no nos va a llevar a un desierto para ser tentado. Después de ayunar 40 días y 40 noches, esta es la declaración más obvia en el mundo. Tuvo hambre. El ayunar no es fácil, no es divertido. Tendrás hambre, pero Jesús estaba siendo preparado. Versículo 3. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entendemos cuando leemos el resto del pasaje que es ahí, eso es lo que lanza a Jesús ya oficialmente a ser empoderado por Dios Todopoderoso, a cumplir con el ministerio y los milagros que Dios Padre lo llamó a hacer. Si tú y yo somos intencionales en esto del ayuno con el Señor, veremos rompimiento, veremos victorias. ¿Va a ser fácil? No. ¿Van a haber desafíos? Sí, pero va a valer la pena. Aquí hay un punto. Esto no lo diría Jesús. A veces Dios nos libra del sufrimiento, pero la mayoría de las veces nos libra a través del sufrimiento. O sea, a veces pedimos, ay Señor, que no quiero pasarlo, quítalo. A veces puede que Dios quite un sufrimiento, pero la mayoría de las veces lo que Dios hace es que Él usa los momentos difíciles en nuestras vidas para preparar y fortalecernos para lo que viene por delante. Tercera buena razón para ayunar, claridad para escuchar la voz de Dios. Hablamos de conexión con Dios, control sobre la carne, ahora claridad para escuchar la voz de Dios. Yo he experimentado esto durante 21 días de oración y ayuno aquí en la iglesia por muchos años, de verdad. ¿Saben por qué necesitamos claridad? Porque en la vida hay tanta bulla, hay tantas voces. Mira, tú tienes familia, esas son voces. Tú tienes, de hecho, y tienes amigos, esas son voces. Y no sé si esas voces son voces de hombres y mujeres que honran a Dios o no. Tienes un trabajo, ahí hay voces. Vas a la escuela, ahí hay voces. Las redes sociales, hay voces. La prensa, televisión, hay voces. Tú y yo tenemos una voz propia. Y con tantas voces, a veces hay tantas voces que no sabemos ni qué hacer. Y cuando tenemos que tomar decisiones,
preguntamos, buscamos, pero hay tanto ruido y muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces no distinguimos qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Pues porque no escuchamos su voz. Y tenemos que aprender, número uno, a eliminar voces innecesarias en nuestras voces. Y número dos, aprender cómo bajar el volumen de las voces incorrectas o de las otras voces y cómo subirle el volumen a la voz de Dios. ¿Saben cómo puedes hacer eso? En tiempos de ayuno y oración. Lo que sucede, el volumen de Dios se pone más fuerte. Es increíble cómo sucede. El resto de las cosas bajan. La voz de Dios sube. Fíjate, Moisés experimentó algo parecido a esto. Moisés estaba en un periodo de su liderazgo, donde estaba liderando el pueblo de Israel y eran más de 2 millones de personas. Imagínense ustedes que se quejan con 2 hijos en la casa. Moisés estaba liderando a 2 millones de personas. Y eran voces, Se imaginan las opiniones y las voces. Y Moisés dice, necesito dirección. Y Moisés tomó una decisión de apartarse. Es cuando Dios lo llama al monte Sinaí. ¿Recuerdan esa historia? Al monte. Y miren lo que dice en Éxodo 34, 28, ahí en la pantalla. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Sin comer ni beber nada. O sea, ¿estaba qué? Ayunando. Ahí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. La porción de la escritura del Antiguo Testamento más crucial fue escrita ¿cuándo? Cuando un hombre que buscaba de Dios se apartó del bullicio, se apartó del ruido, ayunó y oró buscando del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dios, como siempre, habló claramente. Pero ¿qué hizo Moisés? Escuchó claramente. Yo creo en mi corazón que tú y yo podemos experimentar lo mismo en nuestras vidas. Es más, yo creo, la mayoría de tus problemas en la vida se resolverían si simplemente dejaras de escuchar a los demás y empezaras a escuchar a Dios. Gracias por los 4 amenes, pero te ayudaría a poner atención a esto. ¿Por qué? Porque la oración es una conversación. La oración es una conversación que consiste de ambos hablar y escuchar. Algunos han aprendido la parte de la oración que es hablar. Ay Dios, quiero esto y quiero esto y quiero esto. Pero hay otra parte de la oración que es la parte receptiva. Comunicación expresiva, hablar, comunicación receptiva, escuchar. Y Dios quiere que hablemos en oración, pero ¿saben qué quiere que hagamos también? Que escuchemos. ¿Y cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra. Claro que Él te puede hablar por medio de un pastor guapo el domingo en Iglesia Vertical. Gracias por los amenes. Y Él te puede hablar por medio de las circunstancias y te puede hablar por medio de su creación. Pero la forma más constante que Dios te habla personalmente a ti y a mí es por medio de su palabra. Por eso se llama su palabra. Porque Él tiene mucho que decir. El problema es que no siempre estamos escuchando. 4ª buena razón para ayunar, para consagración, para cosas más grandes. Consagración para cosas más grandes. Yo creo que Dios te está preparando en este año para cosas más grandes. Por eso hacemos este ayuno al principio del año, arrancando. Ahora, ¿qué es consagración? Consagración es estar apartado para un propósito específico. Es estar apartado para uso o para uso especial. Y Dios quiere que tu vida y mi vida estén apartadas para algo más grande, para sus propósitos este año. Ya Él sabe lo que Él puede hacer y lo que Él quiere hacer. Lo que Él quiere es que nosotros nos preparemos y nos alineemos con sus propósitos y su voluntad. Un ejemplo de esto lo vemos cuando ya ahora no estaba liderando Moisés, ahora estaba liderando Josué. Ya Moisés había pasado, Josué ahora era el líder que fue mentoreado por Moisés. Y ahora Josué está liderando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en un tiempo importante donde se acercaban a la gran promesa que Dios les había hecho. Y en Josué 3:5, Josué ordenó al pueblo, conságrense. ¿Qué ordenó? Conságrense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y yo les digo hoy, Iglesia Vertical, conságrense porque en el 2025 Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias, en sus trabajos y aquí en esta iglesia en el nombre de Jesús. Pero hay que consagrarse, hay que apartarse del mundo, hay que apartarse de las cosas que no provienen del Señor para preparar tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Yo creo que vienen victorias personales en tu vida, lo declaro por fe. Yo creo que vienen victorias en tu familia, victorias en tu hogar, victorias en tu lugar de empleo, victoria en tu empresa, victorias, pero conságrate, conságrate. 5ª y última buena razón para ayunar, para conquistar lo imposible. Conquistar
lo imposible. Hay cosas que tú enfrentarás en el 2025 que serán imposibles para ti superar. Es más, hay cosas que quizás ya estás enfrentando que son imposibles para ti y para mí. Para algunos de repente es una adicción que no has podido romper y cada vez que tomas un paso, tomas dos para atrás después. Para algunos es un matrimonio que cada vez empeora y nunca mejora. Para otros es hijos que a pesar de que de repente conocieron de Dios en algún momento, pero hoy en día la realidad es que están apartados de Dios, no creen en Dios, pareciera que nunca le conocieron. Y eso es una realidad que quizás tú y yo no tenemos el control. Parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para otros es el diagnóstico de una condición médica o una enfermedad. Y realmente, pues el examen dice una cosa, eso es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, conquistar lo imposible, ¿cómo? Pues a veces tenemos que recurrir a aquel que es especialista en lo imposible. Miren esta última historia conmigo, Marcos 9. Marcos 9. Y es interesante porque Jesús está entre una gran multitud y de repente aparece un hombre con una información interesante para Jesús. Mateo 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro Jesús, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude, echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero ellos no pudieron. Salta al 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, oye Jesús, ven acá, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí vemos la descripción de un hombre con un hijo poseído por un demonio. No solo oprimido, porque una cosa es la opresión del enemigo por medio de demonios, otra cosa es la posesión. Aquí estaba poseído. Y si tú dices, yo no creo en eso, pastor. Bueno, hasta que no lo veas, lo vas a creer. Pero hay un mundo espiritual que nuestros ojos físicos no ven. Dímelo a mí, yo trabajé en un hospital por 10 años y cuando me tocaba ir al piso, que era el departamento psicológico, en ningún récord médico me decía a mí nada de espiritual, pero me decía todo de los medicamentos que estaban y de todos los diagnósticos médicos. Pero yo te voy a decir una cosa, 90% de los asuntos eran espirituales. Entonces, ¿qué hace la medicina? Es que dan medicamento a los síntomas, pero no sanan la raíz. Y ese es el problema hoy en día con muchos que están con problemas que están categorizados como psiquiátricos y a veces hasta psicológicos, que bueno, así se conocen médicamente hablando, pero yo te digo como pastor, hay mucho más espiritual, más profundo. Puedes medicarlo, tú puedes cortar el fruto, pero ese fruto vuelve a salir hasta que no lidies con la raíz. Y aquí estamos hablando de un hombre que tenía una posesión demoníaca y los discípulos de Jesús no sabían, no pudieron. Cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos y tú sí? Y Jesús le dice, hay una clave y una llave aquí que ustedes no sabían. Que hay algunas cosas que solamente se logran con oración y ayuno. Y yo no sé cuál es tu imposible. Yo no sé cuál es tu situación. Cuál es tu petición de oración que parece imposible. Y estoy aquí para decirte, quizás la llave está en oración y ayuno. Me gusta decirlo de esta manera. Si tú quieres que Dios haga lo sobre, tú tienes que hacer lo natural. ¿Tú quieres que Dios haga lo sobre? Pues haz tú lo natural. Porque yo no puedo hacer lo sobre, yo puedo hacer lo natural y le dejo a Dios la parte sobre. Porque Él hace lo sobrenatural. Así que es tiempo, familia, de dejar de ser pasivos espiritualmente y ser activos espiritualmente. Abriendo la puerta a lo sobrenatural como iglesia, como familias y como individuos. Quiero terminar dándole unos consejos prácticos. ¿Está bien? Porque sé que hay muchas personas, como lo vimos aquí en la encuesta, que no conocen mucho o quizás nunca han ayunado.
Entonces les quiero hablar de manera práctica, respondiendo tres preguntas sencillas. Pregunta número uno, tienes que responder por qué vas a ayunar. Define tu razón por el ayuno. Aquí hay algunas razones que encontramos en la Biblia. Sabiduría para decisiones importantes. ¿Hay alguien que tiene decisiones importantes en el 2025? Bueno, de pronto esa va a ser tu por qué ayunas. Vemos un ejemplo en Hechos 14. Otro es arrepentimiento por pecados y desobediencia. Quizás tú te das cuenta y si eres honesto, dices, sabes, he estado viviendo en pecado y en desobediencia a la palabra de Dios. Señor, me arrepiento y vengo a ti. Quizás tu ayuno debe ser un ayuno de arrepentimiento. Jonás 3 nos habla de eso. De pronto es un ayuno por avivamiento personal, porque en algún momento en tu vida espiritual te sentías vivo, te sentías conectado, te sentías que estabas conectado. Y de repente hoy estás como que no hay mucho sucediendo en la vida espiritual. Hechos 9 nos habla de eso. Quizás un ayuno para fortaleza espiritual. Mateo 4, donde habla del ayuno de Jesús. De repente un ayuno para unirse a líderes espirituales. A veces vemos en la Biblia que son los líderes que convocan al pueblo y es lo que estamos haciendo aquí en estos 21 días. Y simplemente dices, ¿sabes qué? Me voy a unir a esta convocación de mis líderes espirituales, como lo hicieron en Joel 1. O de pronto en tiempos de gran dolor y lamento, como en el libro de Nehemías capítulo 1. De repente estás en un momento donde has atravesado un lamento grande o un dolor grande y esta va a ser una manera en que el Señor va a traer ánimo, consuelo y fortaleza a tu vida. Entonces tienes que definir por qué vas a ayunar. Y además de eso, como lo dije anteriormente, quizás tienes algunas peticiones personales, familiares, profesionales, espirituales. Y dices, Señor, yo levanto esto en tus manos durante este tiempo de 21 días. Segunda pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Establece un plan claro. Ahora, en la Biblia vemos diferentes tipos de ayunos y diferentes duraciones. Vemos momentos que fue un ayuno de un día, vemos otros que fueron ayunos de 3 días, vemos otro momento de pronto tu ayuno va a ser de 7 días o de 10 días. Vemos que Daniel, en el libro de Daniel, tuvo un ayuno específico de 21 días. O de repente Jesús y Moisés, 40 días. O sea, no hay algo correcto o incorrecto. Aquí ya lo hemos definido, vamos a hacer 21 días, pues únete a nosotros para estos días. Ahora, ¿qué tipo de ayuno? Les voy a mencionar 4 tipos de ayuno. Número 1, ayuno completo. El ayuno completo es un ayuno donde solamente bebes líquidos, específicamente agua y quizás jugos naturales leves. Es solamente líquidos. El ayuno completo es un ayuno fuerte. Sabes que antes de mencionar el resto de los ayunos, quiero decir que yo he escuchado todas las razones. Hay pastores que yo trabajo. Hay pastores que tengo 3 hijos. Hay pastores que mi perro. Yo sé que hay tantas razones por las cuales tú y yo podemos decir, sabes, yo no puedo, no, es que tú sabes que mi pelo se me para cuando no como, no, que el azúcar. Mira, si tú tienes una condición médica, eso sí, no me lo pongas a mí, habla con tu médico, tu doctor, pero habla con Dios, Señor, ¿qué me estás llamando? Porque muchas veces es que le tenemos miedo al compromiso. Entonces, que se me sube la bilirrubina. Bueno, te prometo, si vas a sentir ciertas cosas, pero si tú empujas, somos capaces de mucho más de lo que pensamos. Y si combatimos esa lucha en la mente también es importante. Ayuno selectivo. El ayuno selectivo es un ayuno que involucra remover ciertos elementos de tu dieta o ciertas comidas. Por ejemplo, el ayuno de Daniel es un ayuno selectivo, como vemos en un momento en el libro de Daniel, donde él y sus amigos remueven todo lo que es carnes, dulces, panes, pastas, comida procesada para nosotros hoy en día, cafés, sodas, esas cosas, y solo consumir frutas, vegetales y granos naturales que vienen de la tierra. Eso es el ayuno de Daniel. Es un ejemplo de un ayuno selectivo. También existe el ayuno parcial. El ayuno parcial a veces se conoce como el ayuno judío, que involucra abstenerse de comida en cierto horario. Quizás en la mañana y en la tarde, algunas veces dicen de 6 a.m. a 3 p.m. o de amanecer hasta atardecer. Es el ayuno parcial, donde es ciertas horas o ciertas comidas del día. Y también existe, como lo hemos mencionado, el ayuno del alma, que yo considero es un acompañante a uno de los otros ayunos. El ayuno del alma es cuando digo, sabes, además de este ayuno selectivo que voy a hacer, además de eso, voy a dejar de entrar a las redes sociales estos 21 días, porque me doy cuenta que estoy pasando 1 hora y media, pues esa hora se la voy a dar al Señor, ahora en estos días. O voy a apagar el televisor, porque consumo 3 horas de Netflix. Entonces voy a dejar de hacer lo que mi alma y mi cuerpo quiera ver y hacer, y voy a alimentarme intencionalmente. ¿Qué tal si en vez de 3 horas de Netflix fueran 3 horas de estudio, de palabra y de oración? O sea, ¿qué podría pasar? No sé. Ay, pastor, se me rompe la cabeza. No sé. De pronto se te baja la bilirrubina si lo haces. Ahora,
algunos efectos, y lo digo porque si nunca lo has hecho, los que ya lo han hecho ya ustedes saben qué es esto, y ya están listos, ¿no? Pero si nunca lo has hecho, es probable, si haces un ayuno completo o un ayuno considerable, selectivo, ¿verdad? O parcial, de pronto vas a tener la lengua o la boca seca, ¿verdad? ¿Alguien ha experimentado eso en ayuno? Si eso pasa, ¿no? De repente vas a sentir un poquito de mareo o fatiga. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a comer cuando queremos lo que queremos, ¿verdad? Entonces puede haber un poquito de fatiga, un poquito de mareo. Si estás casado, habrá mal aliento, es normal, parte del proceso. A veces hay dolores de cabeza, irritabilidad, porque a veces el cuerpo también se está desintoxicando. Hay implicaciones físicas cuando ayunamos, si ayunamos seriamente, ¿no? Que pueden ser también beneficiosas para nuestro cuerpo. Puede haber un poquito de hambre y puede haber un poquito de mal genio. Seamos llenos de gracia el uno con el otro. Es normal, pero persevera con fe y sé valiente. Hay algunos que empiezan y el primer día a las 3 horas ya, ¡ay! El perro. No le eche la culpa al perro, ¿ok? Ni a la bilirrubina ni a Juan Luis Guerra. Mateo 6, se lo pongo aquí, versículo 16. Jesús dice, cuando ayunes, Él no dice si ayunas, Él dice cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. O sea, no seas esa persona que llega al trabajo, ¡ay, mijo! ¡Ay, qué te pasa! Es que estoy ayunando, imagínate, mijo. No seas esa persona. No seas, se ríen, pero yo sé. No, que tú llegas así todo espelucado, todo. ¡Ay, qué te pasa! No, imagínate, estoy ayunando con la iglesia, el pastor me tiene aquí ayunando. Si lo vas a hacer así, no lo hagas. Jesús dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, más que el aplauso de esa persona que está ahí. Pero tú, cuando ayunes, peínate, ponte gel, lávate los dientes, lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Y te va a sorprender. Yo tengo muchos, ay, pastor, a mí me gustaría hacer eso, pero tú sabes, yo no soy así, yo no soy cristiano tan intenso como ustedes. Eso es una excusa más. O sea, ve, dile tu excusa a tu mamá. O sea, estoy hablando en serio. Ahora, si tú dices, yo no me interesa ayunar, ni voy a ayunar, está bien, Dios te bendiga, no hay problema. Esta casa es tuya, esta es tu iglesia. Pero no des excusas de que tú sabes que a mí no se me levanta el pecho. No, o sea, simplemente di, lo voy a tratar. O el Señor me va a ayudar. Elige un ayuno, comprométete y búscalo. Te aseguro que Él te va a ayudar. Última pregunta, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Únete a nosotros en estos 21 días. Ya eso lo hemos respondido. Del 5 al 25 de enero vamos a estar aquí. Del 5 al... Hay algunos de ustedes que llevan años aquí y nunca los he visto ni un día de 21 días de oración y ayuno en enero, ni en 21 días de oración en agosto. Ni un día. ¿Qué tal? Yo estoy orando por un milagro. Que aparezcan. Pero te voy a decir una cosa. Aquí estaremos de 6 a 7 de la mañana, lunes a viernes. Mañana estaremos aquí a las 6. Pastor, ¿a qué hora? Aquí en la iglesia. Y gente viene. Vas a ver este lugar lleno de gente que tiene hambre y sed del Señor. ¿Quieres ver resultados diferentes? Intenta algo diferente. Todos los sábados, 9 a 10 de la mañana, los domingos aquí en el servicio. Quiero que saquen su teléfono una vez más, despiértenlo una vez más y agarren este código QR. ¿Por qué? Porque en este código QR van a tener recursos de nuestra iglesia, nuestra página, que les pueden ayudar durante estos 21 días de oración y ayuno. Es más, vamos a estar siguiendo un devocional. Estos 21 días. Y cada día la enseñanza va a ser inspirada por el devocional que se llama Greater Things, cosas más grandes. De hecho, si tienes el YouVersion Bible app, en inglés se llama Greater Things, lo puedes seguir en la aplicación de YouVersion o puedes seguirlo en línea con nuestra página o imprimirlo para tenerlo cada día. También pueden ver videos, enseñanzas de ayuno y de oración que tenemos ahí, otros recursos, pero queremos ponerlo todo en sus manos para que sea fácil. Creemos que esto puede ayudarte en tu vida espiritual a tomar pasos que quizás nunca has tomado. Por último, vamos a estar orando durante todo este tiempo también. Y una de las cosas que hacemos es que tomamos las peticiones de oración de ustedes, las ponemos aquí enfrente y mucha gente viene durante los 21 días y ora por tus peticiones. Quiero que agarren ahora mismo en el asiento que tienen enfrente, hay una tarjeta de prayer, de oración. Pueden sacarla un momento, quiero ver que la tengas ahí en tu mano para que todos la vean. Esa tarjeta de oración, de prayer. Esa petición de oración, mira cómo se llena. Por ejemplo, si yo quiero oración por algo, yo voy a poner mi nombre, Virgilio, pongo Virgilio,
y ahí escribo mi petición de oración. Por favor, oren porque voy a tener, por ejemplo, esto no es de verdad, pero mi tía fulana va a tener un procedimiento de cirugía en tal fecha, por favor ayúdeme a orar para que todo salga bien. O de pronto soy yo, voy a tener un procedimiento, oren para que todo salga bien. Y si yo quiero que un líder de la iglesia o del equipo de oración me llame para orar conmigo, entonces yo pongo ahí mi número, mi teléfono o mi correo electrónico si yo quiero. Pero si no, simplemente pongo mi nombre y mi petición y la fecha para saber cuándo fue esta petición. Y si tú pones eso, te aseguro que cientos de personas van a orar durante estos 21 días mientras esa petición está acá arriba. Así que ahora mismo, si tienes una petición, ya mismo escríbela, porque al final del servicio los líderes y los ujieres van a tener ahí unos baldes negros donde puedes colocar todas esas peticiones, porque queremos orar por tu petición de oración. Qué lindo saber que hay alguien orando por mi petición, hay alguien orando por lo que yo estoy pidiéndole al Señor. No estás solo, tienes una familia. ¿Alguien dice amén? Bueno, quiero hacer 2 oraciones para cerrar. La primera es para todos con base a este mensaje, y la segunda es para aquel o aquella que quizás no conoce a Jesús y no le ha aceptado como Señor y Salvador de su vida. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por una oportunidad de conocer más de ti, de tu palabra. Y hoy nos animamos con estas razones para ayunar. Gracias porque cuando ayunamos y oramos podemos lograr conexión contigo, Señor. Tú nos quieres en relación, no en religión. Gracias porque cuando ayunamos y oramos podemos obtener autocontrol sobre nuestra carne. Queremos, Señor, que el espíritu esté más fuerte que nuestra carne. Y cada día cuando esa lucha sucede, queremos ser fortalecidos espiritualmente. Gracias porque cuando ayunamos, Señor, nos trae claridad para escuchar tu voz claramente. Queremos escucharte, queremos distinguir tu voz entre todas las demás voces en nuestras vidas. Gracias porque cuando ayunamos nos consagramos para cosas más grandes. Tú tienes cosas más grandes y queremos estar preparados y consagrados, apartados para ti. Y gracias, Señor, porque cuando ayunamos abrimos la puerta para conquistar aún lo imposible, porque hay cosas que hay victorias que solamente se logran por medio de oración y ayuno. Así que, Señor, queremos ver esos milagros también en nuestras vidas y familia. Gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén.